Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y les doy la bienvenida a este canal. Tanto a los viejos como a los nuevos suscriptores son muy bienvenidos. Aconsejo a las personas nuevas, si acaban de encontrar este lugar, lo mejor y más fácil para empezar sería usar las listas de reproducción del canal. Siempre recomiendo las listas de reproducción porque si eres nuevo en algo y quieres obtener la mayor información lo más rápido posible, si te interesa, la lista tiene una cobertura simplificada de las profecías que el Señor me ha dado desde 2012. 2012 es cuando el Señor comenzó a darme profecías que se centran principalmente en la nación de Estados Unidos, quién es realmente tras la máscara de todo lo que es culpable, pecados que ni siquiera muchos estadounidenses conocen. Porque Dios dice que si Estados Unidos supiera la verdadera profundidad del mal del que es culpable ante el cielo, seguramente caería de rodillas y se arrepentiría. Pero debido a que hay una coraza de hierro sobre los corazones de la gente, realmente creen que esta es una nación profundamente cristiana, que esta es una nación de gente que ama a Dios. Pero el Señor siempre dice, este pueblo está muy lejos de mí, mi nombre está en su boca, pero su corazón está lejos de mí. Hay una enorme disonancia cognitiva en este país donde la gente realmente se cree justa. Y sin embargo, si se sentaran y usaran la Biblia como un espejo, la mayoría, y miraran su rostro, verían que absolutamente nada de lo que creen, ninguna de sus creencias, ninguna de las cosas que consideran verdaderas en su corazón, concuerda con lo que la Escritura exige a los justos. Y como estamos en los últimos tiempos y solo hay dos designaciones en la tierra, yendo en dos direcciones diferentes, justos e injustos, unos al trono del Señor para recibir recompensas, los otros a la separación eterna y al fuego del infierno, lejos de Dios. Entonces es muy, muy necesario saber dónde está esta nación ante su Dios y que cada persona tiene el derecho de elegir a dónde va. Tienen absolutamente el derecho de elegir dónde terminarán. Dios no pone a nadie en el infierno. Si terminas en el infierno, te lo has ganado. Has trabajado muy duro, es decir, te has esforzado en tus elecciones, te has esforzado en tu mentalidad, te has esforzado en las lujurias y los amores de tu corazón, acciones que realizas y cosas que haces para asegurar que Dios sepa que no quieres seguirle, no quieres honrarle, no quieres alinear las palabras de tu boca con las elecciones reales que haces cada minuto del día. Y así, al final de los tiempos, cualquiera que esté ante Dios y Dios le diga, eres justo. Te has esforzado por alinear tu vida con lo que Dios requiere para entrar en su reposo. Si estás ante Él y te dice, eres injusto, apártate de mí. También has trabajado duro para ganarte esa valoración del Señor. Dios es perfectamente justo cuando juzga a la gente y Dios ha juzgado a América. Mucha gente viene aquí y dice, esto no sucederá si oramos. Apocalipsis 18 es el juicio de los Estados Unidos. Apocalipsis 18 estaba en la Biblia antes de que esta nación moderna fuera creada. Apocalipsis 18 es parte de la palabra profética de Jesús que dice, el cielo y la tierra pasarán. Mi palabra nunca pasará. Por lo tanto, el juicio que está en Apocalipsis 18 se mantiene para los Estados Unidos y nunca pasará. Nunca dejará de ser verdad. No hay oración, no hay ayuno, no hay convocatoria nacional que pueda emprenderse, que quite ese yugo que Dios ha puesto sobre América. Y así, ya sea que entiendas lo que estoy haciendo aquí o no, si vienes aquí y piensas, oh, ella está creando contenido, que así sea para ti. Si vienes aquí y dices, ella está hablando las palabras proféticas del Señor, entonces que así sea para ti. Si vienes aquí y te burlas y escarneces, que así sea para ti. Si vienes aquí como un incrédulo y escuchas y Dios penetra tu corazón lo suficiente como para hacerte saber que es hora de dejar tus líos y descubrir cómo arrepentirte y volver a Dios, que así sea para ti. Sea lo que sea ante tus ojos, América, e incluso el mundo entero, que así sea para ti. Hoy Dios me dijo muy temprano en la mañana que era hora de hacer la profecía sobre este hombre. Este es el presidente de Ruanda. Su nombre es Paul Kagame y Dios trajo a este hombre fuertemente a mi atención el 20 de julio de 2022. Así que esta profecía tiene más de un mes y la profecía se titula simplemente Asesinato en Ruanda. El 20 de julio de 2022 es cuando recibí esta profecía.
Y así, de nuevo, el Señor había estado diciendo, tienes que hacer este video con cierta urgencia. Pero cuando desperté esta mañana me dijo, Celestial, harás este video porque los hijos de África dormirán. Y Dios ha estado hablando de cómo África habría perecido en manos de sus colonizadores. Dijo que la gente que invadió la tierra era como hormigas que habían encontrado, algo dulce y azucarado. Ya saben, cuando las hormigas encuentran algo dulce y azucarado, le muestran a esa dona o a ese trozo de helado que ha caído al suelo. Ninguna piedad. Se amontonarán sobre ello. Lo consumirán y absolutamente tomarán cada pedazo para ellas mismas. Si regresas en 2 horas, te preguntarás, ¿había una dona tirada allí? Y Dios dice que África habría muerto en manos de sus colonizadores si no fuera por él. Dijo que salvó ese continente, que la rescató de los malhechores que buscaban su mal, daño y destrucción. Pero ahora le dijo a África, dijo, de hecho, justo antes de hacer este video, el Señor decía a África, tus hijos dormirán. Porque la primera vez que vinieron contra ti, tenían malas intenciones contra ti. Y si no hubiera sido por mí, si no hubiera intervenido y les hubiera dado su independencia, estado por estado, nación por nación, seguramente ellos se habrían destruido de la faz de la tierra y no habrían dejado nada como testimonio de quién eres. Pero Dios dice, yo te salvé y te saqué del dominio colonial. Pero ahora los tiempos han pasado y los tiempos han pasado. Y él dijo, África, has vuelto a tus caminos oscuros. Has vuelto a los santuarios de tus antepasados. Has vuelto a los símbolos y tótems de tus antepasados. Has vuelto a tus caminos ensombrecidos. Has comenzado a adorar en la maleza. Has vuelto a los dioses del bosque. Sigues honrando a los ángeles caídos que han creado todas las falsas tradiciones y los falsos sistemas de creencias que operan en África al mismo tiempo que el cristianismo. Rechazas mi amor, rechazas mi verdad. Y así hemos vuelto al punto de partida donde una vez más, tus colonizadores están sobre ti. Y Dios dice que tus hijos se van a dormir. Y el hijo del que Dios ha estado hablando con bastante frecuencia es este hombre, el presidente Paul Kagame, que es el presidente de una de las naciones africanas mucho más progresistas, una nación que de hecho se ha recuperado de una historia horrible de genocidio y asesinatos atroces, Ruanda. Así que la escritura principal es esta. Se mantienen firmes en su propósito malvado. Hablan de esconder sus trampas. ¿Quién los verá? Dicen ellos. Traman injusticias y dicen, hemos perfeccionado un plan secreto. Porque el hombre interior y el corazón son misteriosos, pero Dios les disparará flechas y de repente serán heridos. Este es el Salmo 64, versículos del 5 al 7. La segunda escritura es esta: hay de los que intentan esconder sus planes del Señor. Sus obras se hacen en la oscuridad y piensan que nadie los ve ni sabe lo que están haciendo. Isaías 29 y 15. Y así, esta profecía es una mezcla de Ruanda, la República Democrática del Congo y los Estados Unidos de América. Aquí hay otra parte del encabezado, que son las cosas que Dios siempre me dará al principio, ya sea la escritura. Y cuando leas la escritura del encabezado en el blog, la escritura te dirá casi al instante de qué van a hablar la profecía. Así que estas dos escrituras principales que dicen que hay personas que están haciendo el mal en segundo plano y dicen con orgullo y arrogancia frases como esta: ¿quién verá nuestros planes? También dicen que hemos perfeccionado nuestro plan secreto. Dios dice que el hombre interior y el corazón de las personas es misterioso, lo que significa que de una persona a otra es muy difícil saber qué está pasando en el interior de alguien. Pero Dios dice que disparará flechas a los malvados y los herirá de repente. Así que Dios dice que a quienes conspiran y planean en las sombras los llenará de flechas de repente. Y de repente recibirán heridas mortales. Y Dios está hablando aquí sobre Estados Unidos. Y luego dice, un ay es un castigo terrible y repentino que te sobreviene. Un ay es despertar y ver a un policía en tu puerta temprano en la mañana diciéndote que un ser querido que venía de regreso a casa desde otro lugar no lo logró y nunca volverá a casa. Ese sentimiento que tienes, aplastante, desgarrador, de desesperación, eso es un ay. En la Biblia es un castigo grande y terrible que cae de repente sobre un hombre y no puede mantenerse en pie cuando un ay le sobreviene. Dios dice, esto es lo que les espera a quienes hacen planes en secreto. Dice que incluso cuando actúan en la oscuridad y creen que nadie los ve ni sabe lo que hacen, Dios lo sabe. Así que me dio una declaración. Escuché a una mujer decir simplemente esto:
así que no quiere seguir el juego. Y estas son las 3 mujeres que Dios nombró y de las que dijo: ellas dicen esto o lo han dicho en sus vidas en la cámara privada cuando ocupaban el poder. La primera es Madeleine Albright, la segunda fue Condoleezza Rice y la tercera fue Hillary Clinton. Todas estas mujeres han sido secretarias de Estado de los Estados Unidos y él dice que esta es la frase, así que no quiere seguir el juego. Esta es la frase que define y dirige la política de poder en Estados Unidos. Esta es la frase que decide quién vive y quién muere. Recibí este mensaje a las 5:20 de la mañana el 20 de julio de 2022. El presidente de Ruanda va a ser asesinado por los Estados Unidos. Su nombre es Paul Kagame. Su muerte no será una muerte natural. Será a manos de los Estados Unidos, rama de operaciones especiales. No tenía idea de quiénes eran, así que busqué en Google y ahora les leo, como decía la profecía, lo que significa. Operaciones especiales de Estados Unidos. Son los Rangers del ejército, boinas verdes del ejército, los SEAL. De la Marina Infantes, el regimiento Raider, los llamados Night Stalkers, el departamento psicológico y otros de las fuerzas de élite más altas. El Señor dijo que la muerte de Paul Kagame, el presidente Paul Kagame, no será a manos de nadie, sino de las fuerzas especiales. Significa que su muerte será causada por una o más de estas ramas de Estados Unidos. Militar encubierto. El Señor dice que este hombre es un hombre audaz. Este hombre es firme, intransigente. Él tiene oro, él tiene diamantes. El Señor me decía a las 5 de la mañana que él tiene cobre y mineral de hierro. Él tiene lo que va en los celulares y todos lo quieren, pero él controla las minas. Él solo lo entrega según le parezca y mediante contratos limitados. Así que tuve que ir a buscar y escuchar. Descubrí que este mineral se llama coltán. Cuando recibí la profecía africana no podía recordar por nada del mundo cómo se llamaba eso, pero cuando fui a buscar qué es lo que va en los celulares y computadoras, Google me dijo que el mineral se llama coltán, un mineral muy codiciado que se usa para que funcionen todo tipo de electrónicos. El mayor productor de coltán es la República Democrática del Congo, la RDC. Y el Señor me hacía saber que la RDC está directamente vinculada a esta profecía. Él dice que la región de la RDC ha sufrido históricamente una curiosa costumbre de presidentes que mueren uno tras otro, y esa región ha estado plagada de guerras interminables, escaramuzas y líderes rebeldes. Y él dijo que no se puede separar esa impactante y dolorosa inestabilidad social. No se puede separar lo que se ve, las guerras, los líderes rebeldes y los presidentes moribundos, de las impactantes cantidades de coltán que producen. Así que el coltán que tiene la RDC no se puede separar de por qué tienen guerras, por qué sus presidentes mueren constantemente uno tras otro y cosas así. Y dijo que también tienen grandes cantidades de oro, plata, diamantes de altísima calidad, mineral de hierro y algo que él solo llamó tierra rica en minerales. Y hablaré de eso en un momento. Hay otro término para esto, pero ese término no me vino fácilmente y todavía no sé cómo se llama esta tierra. El Señor dice que la RDC es muy rica en recursos, pero es uno de los países más inestables militarmente en el mundo. Y el Señor me hizo saber que la RDC es inestable directamente por la intervención de potencias extranjeras en la política de ese país, lo cual se explicará más. Ahora, esta tierra rica en minerales, no sé cómo se llama, pero la vi en una profecía muy antigua sobre China. Vi en esa profecía, cuando el Señor me mostró a China, estaba creciendo a un ritmo tan rápido. Creo que esto fue en 2019 cuando publiqué esta profecía. Vi a China y China estaba allí sentada y luego China sacó estos grandes tubos de vidrio. Así que quiero que imaginen un tubo tan grande como quieran. Era un tubo enorme y estos tubos salían de China como enormes mangueras de aspiradora, pero eran de vidrio. Y así pude ver lo que pasaba por los tubos. Y lo que vi pasar por los tubos fue una gran cantidad de recursos que China necesita. Incluso vi en un tubo que China estaba extrayendo huevos de un país. Así que China no extraía más que huevos. Y me preguntaba, Señor, ¿quién? ¿Extrae huevos? Los huevos son tan frágiles. ¿Quién enviaría huevos a su país?
¿Por qué un país no puede producir sus propios huevos? Y el Señor me dijo, Celestial, este país está creciendo a un ritmo tan rápido, este país ni siquiera puede alimentarse a sí mismo. Este país no tiene problemas para envolver cada pata individual, porque son huevos, porque son tan trabajadores y envían esos huevos a casa para consumirlos y alimentar su rápida expansión, no sé, base económica o lo que sea. Y una de las cosas que vi que succionaban de África, lo cual no tenía sentido para mí, era algo que parecía tierra roja. Parecía simplemente suelo rojo. Y yo pensaba, ¿quién envía tierra? Y el Señor me decía, esa tierra, dentro de esa tierra hay millones de partículas diminutas de todo tipo de minerales y cosas llamadas tierras raras, que son extremadamente valiosas, pero como no siempre vienen en un terrón grande, como la plata o el oro podrían venir en un terrón, es más fácil tomar la tierra, llevarla allí y tratarla por su valor. Así que eso es lo que vi, esta tierra rica en minerales, llegando por la tubería a China, y la República Democrática del Congo tiene mucha. Ahora, Dios dice que estas son las razones por las que el presidente Paul Kagame va a ser asesinado. El presidente Paul Kagame mantiene un control muy estricto sobre los recursos de Ruanda. Así que Dios dice que él otorga contratos limitados para los recursos. Y el Señor dice que esto no le conviene a Estados Unidos ni a otros países occidentales porque les gustan los arrendamientos muy largos. Les gustan los arrendamientos de 30 o 40 años. Tampoco les gusta cumplir con las leyes de un país, especialmente cuando sienten, como dice Dios, que son mejores que ese país. Cuando sienten que este es solo un pequeño país irrelevante. No tienes esto, no tienes aquello. ¿Y saben quiénes somos? Dios dice que las empresas estadounidenses odian acatar las leyes, leyes de residencia, leyes fiscales, leyes laborales de otros países, y rutinariamente burlan las leyes, rompen las leyes, quieren leyes especiales para ellos. Pero ya compartí en profecías pasadas lo que sucede cuando, como nación, creas empresas que no quieren seguir las reglas. Creas empresas que ni siquiera saben que son corporaciones, sino que piensan que son países separados por sí mismos. Lo compartí en profecías pasadas y no entraré demasiado en esto porque esta es una profecía africana para África. Pero cuando crías monstruos en casa, son esos mismos monstruos los que vi que vendrán a las puertas de los hogares estadounidenses y se llevarán a la gente para matarla. El gobierno de Estados Unidos no tiene dinero del que hablar, y así vi cuando estaban llevando a cabo sus ejecuciones. Mandatadas por el Estado, no tenían el dinero para tener un ejército que pudiera recorrer este enorme continente y atrapar a todos. Amazon los estaba ayudando. Microsoft y empresas como Apple y empresas como empresas incluso en el sector financiero, estas empresas lo crean o no, puede que no quieran oírlo, pero eso depende de ustedes. Estas empresas tendrán tanto dinero en el futuro que contarán con ejércitos permanentes. No dije mercenarios, dije ejércitos permanentes. Podían suministrarles armas. Ellos, tal como un país tiene un ejército, estas corporaciones tenían ejércitos y era la gente de la corporación la que ayudaba al nuevo orden mundial. Policías de negro llegan a las puertas. Y para volver a esto, las empresas que vienen a estos países quieren los minerales, pero no quieren un contrato de arrendamiento de 3 a 5 años. Eso dice el señor. Paul Kagame revisará el contrato al final del corto plazo. Él volverá al acuerdo de arrendamiento y dirá, ustedes estaban extrayendo 100 libras por minuto a esta tasa que nos pagaban, pero de 3 a 5 años más la inflación, más la economía, más los cambios en el mercado, vamos a revisar los términos y vamos a subir a la tasa actual del mercado. El señor dice que Estados Unidos no quiere eso, las empresas estadounidenses no quieren eso, y esa es una de las razones principales por las que este hombre va a perder la vida, porque él sigue asegurándose de que el monto del contrato a pagar al país se base en el valor de mercado actual según lo que otros pagarían en otros países como la Unión Europea. Paul Kagame es una de esas personas que siente que si le pagas esto a Gran Bretaña, si le pagas esto a Francia por sus cosas, nosotros queremos estar a ese mismo nivel. Él
Él dice que este país puede suspender fácilmente la licencia de una empresa extranjera o revocar sus derechos si Ruanda siente que los trabajadores africanos están siendo maltratados, si los trabajadores africanos están siendo agredidos. Dice que si la empresa está causando demasiado daño ambiental, o sea, minar y luego no arreglar el entorno, minar y simplemente dejar lo que se llama un pozo de escoria, minas, 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 y luego dejas este enorme agujero en la tierra, no haces nada para evitar que en 5 años toda esa zona se erosione, se lleve a los aldeanos, todos los árboles, sus cabras, simplemente destruyes el paisaje. Él no acepta cosas así. Su Dios dice que las empresas extranjeras, las empresas occidentales odian este tipo de trato. Prefieren el tipo de arrendamientos que superan fácilmente a 2 o 3 presidentes en una región, es decir, quieren un contrato tan largo que lo firmes y ese país tenga elecciones 3 veces antes de que termine ese contrato. Dios dice que a Estados Unidos le enfurece que lo traten como si fuera una nación ordinaria, como cualquier nación ordinaria. Sobre todo, Dios dice que Paul Kagame tiene agallas y sigue diciendo no a cosas como el sexo gay, la homosexualidad o la legalización del matrimonio gay. Dios dice que esto ha enfurecido mucho a los Estados Unidos en sus tratos con este hombre y ya se hartaron de él. No escribí todo esto, pero Dios simplemente dice que están hartos de él y ya han tomado una decisión con respecto a él. Y por eso dije en la profecía sobre África que el sentimiento que vino a mi corazón es que es un asunto concluido sobre este hombre, que lo van a eliminar por estas cosas. Él se irá como se fue el presidente de Haití y el presidente de Venezuela, dijo el Señor. Así que Dios dice que en el futuro, cuando escuchen que este hombre ha perdido la vida, el Señor señaló que en varias ocasiones a lo largo de los años, los líderes sudamericanos han caído presa de las acciones e influencias ejercidas por manos estadounidenses, lo que ha tenido un impacto significativo en sus gobiernos y en la estabilidad de la región. Que gran parte de sus revueltas nacionales, o sea, su inestabilidad política y sus guerras, el Señor dice que son instigadas por su vecino del norte, es decir, que Estados Unidos es el titiritero. Y de repente ves, oh, Brasil está pasando por esto, y oh, esto está pasando en Chile. Pero el Señor dice que tras bambalinas, el vecino del norte es quien toma las decisiones. El Padre dijo, Paul Kagame irá donde va todo aquel que le dice que no a los Estados Unidos. Las Naciones Unidas no pueden protegerlo. Sus propias fuerzas gubernamentales no pueden protegerlo. Será asesinado. Él tiene oro y diamantes. Tiene ese disparador precioso para la electrónica. Pero por desgracia para él, esas fueron las palabras de Dios. Qué mal por él. También se atreve a enfrentarse a Estados Unidos y eso no será tolerado. Y por lo tanto el presidente Paul Kagame será asesinado. El Señor me ha mencionado a este hombre antes, pero esto fue solo en una conversación personal diciendo que él es representativo de toda la gente, lo que significa que su muerte es solo otra marca, otra muesca en el cinturón de los Estados Unidos. Él representa a las personas que mantienen una línea dura contra la política de los Estados Unidos, donde quiera que la política de ese país no se alinee con la política de Estados Unidos. Así que Dios dice, cada vez que un presidente tiene una visión divergente de lo que a Estados Unidos le gustaría que hicieran, lo que a Estados Unidos le gustaría decir, bueno, nos gustaría verlos legalizando o suavizando sus leyes anti-gay. Nos gustaría ver más libertad para que ondee la bandera LGBT. Nos gustaría ver que cambien su postura sobre el aborto. Cada vez que un presidente tiene opiniones sobre lo que es mejor para su país, Dios dice que esa persona va a donde va todo aquel que le dice que no a los Estados Unidos. Y lo presenten diciendo, el presidente Paul Kagame, desafortunadamente hoy asesinado por sus propios guardaespaldas, tal como dijeron sobre el presidente de la RDC hace muchos años, el presidente Paul Kagame, desafortunadamente víctima de un golpe de Estado nacional. Dios dice, escuches lo que escuches, los Estados Unidos de América planearon su muerte y dieron la orden para ello por la frustración de ser resistidos por alguien que sienten que está por debajo de ellos. Su muerte será a manos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Esta es la palabra del Señor. Gracias por visitar La Voz del Maestro. Yo soy Celestial. Gracias a todos los que apoyan el canal. Estoy agradecida por su apoyo. Oro para que quienes vengan a este canal tengan un oído atento
un oído atento, algo que necesitan más que su propia opinión. Este es el problema con la gente que viene aquí. Y para aquellos que vienen y dicen, estamos escuchando, siempre me oprime el corazón tener que decirles que parece que no comprenden del todo en medio de qué están realmente, en medio de qué. Ustedes dicen, estamos escuchando. Y sin embargo saben que en su hogar de 4, 5, 6, 8 son los únicos que escuchan. Así que dicen, no, créanos, estamos escuchando. Y aún así, aquí en Estados Unidos, con casi 340 millones, o tal vez esa cifra haya bajado por el daño que causa daño, no me he mantenido al día. Pero saben que son una pequeña espiga de trigo en todo un celemín, y no logran que las otras espigas escuchen. Y aún así, creen que 1 de cada 8, 1 de cada 4, o a veces en muchos hogares, 0 de 0 será suficiente para cambiar el rumbo del juicio que Dios dice que vendrá aquí. Y por eso, en los viejos tiempos, trabajé en una serie que se llamaba simplemente Engaño, Decepción, porque Dios dice que esa es la postura. Incluso si aman al Señor y reciben las palabras del Señor, es un engaño pensar que hay suficientes que escuchan, suficientes que están de acuerdo. Saben lo que este canal debe producir. Su propósito es no producir acuerdo. No estoy aquí para que estén de acuerdo conmigo. Estas no son mis palabras. Nadie se sienta y se inventa 400 profecías. 400 y más impresas, y apenas he pasado de unas 230 en videos. Así que eso significa que solo voy por la mitad. Y ya he dicho que no todas las profecías escritas se convertirán en video. Eso significa que hay muchísimas cosas de las que nunca haré un video. Y eso significa que hay muchísimas cosas que gran parte de los espectadores nunca oirán, porque nunca se molestarán en volver al blog y leerlo de nuevo. Esa es su elección. Pero 1 de cada 3, 1 de cada 5, 1 de cada 8, y en muchos casos hogares ateos, hogares a los que no les importa Dios 0 de 0, ¿cómo puede eso frenar el juicio que Dios dice que vendrá? Si no pueden convencer a su familia, ¿por qué están convencidos de que suficientes personas cumplirán el criterio de si mi pueblo? Esto es un engaño. Cuando te engañan, solo puede terminar en dolor al darte cuenta de que la expectativa de tu instinto no van a encajar con la realidad que vendrá. África, Paul Kagame dormirá. Y Dios dice, porque habéis vuelto a las arboledas sagradas y seguís ofreciendo sacrificios a los dioses de vuestros padres, a los dioses de los padres de vuestros padres, y habéis olvidado quién os sacó de la esclavitud y os trajo a la independencia. Cuando vuestros hijos modernos empiecen a dormir, reuníos y orad para no caer en las mismas cadenas en las que estuvisteis una vez antes. Soy Celestial con la voz del Maestro. Hasta que nos volvamos a ver, adiós.